Evangelio según San Mateo. Genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob, Jacob engendró a Judá y a sus hermanos. Judá engendró a Farés y a Zara de Tamar. Farés engendró a Esrón, Esrón engendró a Aram, Aram engendró a Aminadab, Aminadab engendró a Naasón, Naasón engendró a Salmón, Salmón engendró a Boz de Rahab, Boz engendró a Obed de Ruth, Obed engendró a Jesé, Jesé engendró al rey David, David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías, Salomón engendró a Roboán, Roboán engendró a Abías, Abías engendró a Asá, Asá engendró a Josafat, Josafat engendró a Jorán, Jorán engendró a Ocías, Ocías engendró a Joatán, Joatán engendró a Acaz, Acaz engendró a Ezequías, Ezequías engendró a Manasés, Manasés engendró a Amón, Amón engendró a Josías, Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos cuando la deportación a Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel, Salatiel engendró a Zorobabel, Zorobabel engendró a Abiud, Abiud engendró a Eliacim, Eliacim engendró a Azor, Azor engendró a Sadoc, Sadoc engendró a Aquim, Aquim engendró a Eliud, Eliud engendró a Eleazar, Eleazar engendró a Matán, Matán engendró a Jacob, Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado Cristo. Por lo tanto, son 14 todas las generaciones desde Abraham hasta David, y 14 generaciones desde David hasta la deportación a Babilonia, y también 14 las generaciones desde la deportación a Babilonia hasta Cristo. La generación de Jesucristo fue así. María, su madre, estaba desposada con José, y antes de que conviviesen se encontró con que había concebido en su seno por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, como era justo y no quería exponerla a infamia, pensó repudiarla en secreto. Consideraba él estas cosas cuando un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu esposa, porque lo que en ella ha sido concebido es obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que dijo el Señor por medio del profeta. Mirad, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, a quien pondrán por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Al despertarse, José hizo lo que el ángel del Señor le había ordenado y recibió a su esposa. Y sin que la hubiera conocido, dio ella a luz un hijo y le puso por nombre Jesús. Después de nacer Jesús en Belén de Judá, en tiempos del rey Herodes, unos magos llegaron de Oriente a Jerusalén, preguntando: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque vimos su estrella en el oriente y hemos venido a adorarle. Al oír esto, el rey Herodes se inquietó, y con él toda Jerusalén, y reuniendo a todos los príncipes de los sacerdotes y a los escribas del pueblo, les interrogaba dónde había de nacer el Mesías. En Belén de Judá, le dijeron, pues así está escrito por medio del profeta. Y tú, Belén, tierra de Judá, ciertamente no eres la menor entre las principales ciudades de Judá, pues de ti saldrá un jefe que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, se informó cuidadosamente por ellos del tiempo en que había aparecido la estrella, y les envió a Belén diciéndoles: Id e informaos bien acerca del niño, y cuando lo encontréis, avisadme para que también yo vaya a adorarle. Ellos, después de oír al rey, se pusieron en marcha. Y entonces la estrella que habían visto en el oriente se colocó delante de ellos hasta pararse sobre el sitio donde estaba el niño. Al ver la estrella se llenaron de inmensa alegría, y entrando en la casa vieron al niño con María, su madre, y postrándose le adoraron.
Luego abrieron sus cofres y le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Y después de recibir en sueños aviso de no volver a Herodes, regresaron a su país por otro camino. Cuando se marcharon, un ángel del Señor se le apareció en sueños a José y le dijo: Levántate, toma al niño y a su madre, huye a Egipto y quédate allí hasta que yo te diga, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. Él se levantó, tomó de noche al niño y a su madre y huyó a Egipto. Allí permaneció hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliera lo que dijo el Señor por medio del profeta: De Egipto llamé a mi hijo. Entonces Herodes, al ver que los magos le habían engañado, se irritó mucho y mandó matar a todos los niños que había en Belén y toda su comarca, de 2 años para abajo, con arreglo al tiempo que cuidadosamente había averiguado de los magos. Se cumplió entonces lo dicho por medio del profeta Jeremías. Una voz se oyó en Ramá, llanto y lamento grande. Es Raquel que llora por sus hijos, y no admite consuelo, porque ya no existen. Muerto Herodes, un ángel del Señor se le apareció en sueños a José en Egipto, y le dijo: Levántate, toma al niño y a su madre y vete a la tierra de Israel, porque han muerto ya los que atentaban contra la vida del niño. Se levantó, tomó al niño y a su madre y vino a la tierra de Israel. Pero al oír que Arquelao reinaba en Judea en lugar de su padre Herodes, temió ir allá, y avisado en sueños marchó a la región de Galilea. Y se fue a vivir a una ciudad llamada Nazaret, para que se cumpliera lo dicho por medio de los profetas: será llamado Nazareno. En aquellos días apareció Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: Convertíos, porque está al llegar el reino de los cielos. Este es aquel de quien habló el profeta Isaías diciendo: voz del que clama en el desierto: preparad el camino del Señor, haced rectas sus sendas. Llevaba Juan una vestidura de pelo de camello, con un ceñidor de cuero a la cintura, y su comida eran langostas y miel silvestre. Entonces acudía a él Jerusalén, toda Judea y toda la comarca del Jordán, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Al ver que venían a su bautismo muchos fariseos y saduceos, les dijo: ¡Raza de víboras! ¿Quién os enseñó a huir de la ira que va a venir? Dad por tanto un fruto digno de penitencia, y no os justifiquéis interiormente pensando: tenemos por padre a Abraham. Porque os aseguro que Dios puede hacer surgir de estas piedras hijos de Abraham. Ya está el hacha puesta junto a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se arroja al fuego. Yo os bautizo con agua para la conversión, pero el que viene después de mí es más poderoso que yo, a quien no soy digno de llevarle las sandalias. Él os bautizará en el Espíritu Santo y en fuego. Él tiene en su mano el bieldo y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero. En cambio, quemará la paja con un fuego que no se apaga. Entonces vino Jesús al Jordán desde Galilea para ser bautizado por Juan. Pero éste se resistía diciendo: ¿soy yo quien necesita ser bautizado por ti, y vienes tú a mí? Jesús le respondió: déjame ahora. Así es como debemos cumplir nosotros toda justicia. Entonces Juan se lo permitió. Inmediatamente después de ser bautizado, Jesús salió del agua, y entonces se le abrieron los cielos, y vio al Espíritu de Dios que descendía en forma de paloma y venía sobre él. Y una voz desde los cielos dijo: Este es mi Hijo, el amado, en quien me he complacido. Entonces fue conducido Jesús al desierto por el Espíritu para ser tentado por el diablo. Después de haber ayunado 40 días con 40 noches, sintió hambre, y acercándose el tentador le dijo: Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en panes. Él respondió: Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre.
sino de toda palabra que procede de la boca de Dios. Luego el diablo lo llevó a la ciudad santa y lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo: Si eres hijo de Dios, arrójate abajo, pues escrito está: dará órdenes a sus ángeles sobre ti, para que te lleven en sus manos, no sea que tropiece tu pie contra alguna piedra. Y le respondió Jesús: Escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios. De nuevo lo llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y su gloria, y le dijo: Todas estas cosas te daré si postrándote me adoras. Entonces le respondió Jesús: Apártate, Satanás, pues escrito está: al Señor tu Dios adorarás, y solamente a Él darás culto. Entonces le dejó el diablo, y los ángeles vinieron y le servían. Cuando oyó que Juan había sido encarcelado, se retiró a Galilea, y dejando Nazaret se fue a vivir a Cafarnaún, ciudad marítima en los confines de Zabulón y Neftalí, para que se cumpliera lo dicho por medio del profeta Isaías: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, en el camino del mar, al otro lado del Jordán, la Galilea de los gentiles. El pueblo que yacía en tinieblas ha visto una gran luz. Para los que yacían en región y sombra de muerte, una luz ha amanecido. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: Convertíos, porque está al llegar el reino de los cielos. Mientras caminaban junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón el llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red al mar, pues eran pescadores, y les dijo: Seguidme, y os haré pescadores de hombres. Ellos al momento dejaron las redes y le siguieron. Pasando adelante vio a otros dos hermanos, Santiago, el de Zebedeo, y Juan su hermano, que estaban en la barca con su padre Zebedeo, remendando sus redes, y los llamó. Ellos al momento dejaron la barca y a su padre, y le siguieron. Recorría Jesús toda la Galilea, enseñando en las sinagogas, predicando el evangelio del reino y curando toda enfermedad y dolencia del pueblo. Su fama se extendió por toda Siria, y le traían a todos los que se sentían mal, aquejados de diversas enfermedades y dolores, a los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los curaba. Y le seguían grandes multitudes de Galilea, Decápolis, Jerusalén, Judea y del otro lado del Jordán. Al ver Jesús a las multitudes, subió al monte, se sentó y se le acercaron sus discípulos, y abriendo su boca, les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres de espíritu, porque suyo es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque serán consolados. Bienaventurados los mansos, porque heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque quedarán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque verán a Dios. Bienaventurados los pacíficos, porque serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque suyo es el reino de los cielos. Bienaventurados cuando os injurien, os persigan y mintiendo, digan contra vosotros todo tipo de maldad por mi causa. Alegraos y regocijaos, porque vuestra recompensa será grande en el cielo. De la misma manera persiguieron a los profetas de antes de vosotros. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se vuelve sosa, ¿con qué se salará? No vale más que para tirarla fuera y que la pisotee la gente. Vosotros sois la luz del mundo. No puede ocultarse una ciudad situada en lo alto de un monte, ni se enciende una luz para ponerla debajo de un celemín, sino sobre un candelero para que alumbre a todos los de la casa. Alumbre así vuestra luz ante los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre, que está en los cielos. No penséis que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolirlos, sino a darles su plenitud. En verdad os digo que mientras no pasen el cielo y la tierra, de la ley no pasará ni la más pequeña letra o trazo hasta que todo se cumpla. Así que el que quebrante uno solo de estos mandamientos, incluso de los más pequeños, y enseñe a los hombres a hacer lo mismo, será el más pequeño en el reino de los cielos. Por el contrario, el que los cumpla y enseñe, ese será grande en el reino de los cielos. Os digo pues,
que si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Habéis oído que se dijo a los antiguos, no matarás, y el que mate será reo de juicio. Pero yo os digo, todo el que se llene de ira contra su hermano, será reo de juicio. Y el que insulte a su hermano, será reo ante el Sanedrín, y el que le maldiga, será reo del fuego del infierno. Por lo tanto, si al llevar tu ofrenda al altar, recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar. Vete primero a reconciliarte con tu hermano, y vuelve después para presentar tu ofrenda. Ponte de acuerdo cuanto antes con tu adversario, mientras vas de camino con él. No sea que tu adversario te entregue al juez, y el juez al alguacil, y te metan en la cárcel. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que restituyas la última moneda. Habéis oído que se dijo, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que todo el que mira a una mujer deseándola, ya ha cometido adulterio en su corazón. Si tu ojo derecho te escandaliza, arráncatelo y tíralo. Porque más te vale que se pierda uno de tus miembros, que no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Y si tu mano derecha te escandaliza, córtala y arrójala lejos de ti, porque más te vale que se pierda uno de tus miembros, que no que todo tu cuerpo acabe en el infierno. Se dijo también, cualquiera que repudie a su mujer, que le dé el libelo de repudio. Pero yo os digo que todo el que repudia a su mujer, excepto en el caso de fornicación, la expone a cometer adulterio. Y el que se casa con la repudiada, comete adulterio. También habéis oído que se dijo a los antiguos, no jurarás en vano, sino que cumplirás los juramentos que le hayas hecho al Señor. Pero yo os digo, no juréis de ningún modo, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Tampoco jures por tu cabeza, porque no puedes volver blanco o negro, ni un solo cabello. Que vuestro modo de hablar sea, sí, sí, no, no. Lo que exceda de esto viene del maligno. Habéis oído que se dijo, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no repliquéis al malvado. Por el contrario, si alguien te golpea en la mejilla derecha, preséntale también la otra. Al que quiera entrar en pleito contigo para quitarte la túnica, déjale también el manto. A quien te fuerce a andar 1 milla, vete con él 2. A quien te pida, dale. Y no rehuyas al que quiera de ti algo prestado. Habéis oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y rezad por los que os persigan, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre buenos y malos, y hace llover sobre justos y pecadores. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tenéis? ¿No hacen eso también los publicanos? Y si saludáis solamente a vuestros hermanos, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen eso también los paganos? Por eso, sed vosotros perfectos, como vuestro Padre Celestial es perfecto. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, con el fin de que os vean. De otro modo no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Por lo tanto, cuando des limosna, no lo vayas pregonando como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles con el fin de que los alaben los hombres. En verdad os digo que ya recibieron su recompensa. Tú, por el contrario, cuando des limosna, que tu mano izquierda no sepa lo que hace tu mano derecha, para que tu limosna quede en lo oculto. De este modo tu Padre, que ve en lo oculto, te recompensará. Cuando oréis, no seáis como los hipócritas, que son amigos de orar puestos de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas, para exhibirse delante de los hombres. En verdad os digo que ya recibieron su recompensa. Tú, por el contrario, cuando te pongas a orar, entra en tu aposento, y con la puerta cerrada, ora a tu Padre, que está en lo oculto, y tu Padre que ve en lo oculto, te recompensará. Y al orar, no empleéis muchas palabras como los gentiles, que piensan que por su locuacidad van a ser escuchados. Así pues,
no seáis como ellos, porque bien sabe vuestro Padre de qué tenéis necesidad antes de que se lo pidáis. Vosotros, en cambio, orad así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, también en la tierra. Danos hoy nuestro pan cotidiano, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos pongas en tentación, sino líbranos del mal. Porque si les perdonáis a los hombres sus ofensas, también os perdonará vuestro Padre Celestial. Pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestros pecados. Cuando ayunéis, no os finjáis tristes como los hipócritas, que desfiguran su rostro para que los hombres noten que ayunan. En verdad os digo que ya recibieron su recompensa. Tú, en cambio, cuando ayunes, perfuma tu cabeza y lávate la cara, para que no adviertan los hombres que ayunas, sino tu Padre que está en lo oculto, y tu Padre que ve en lo oculto te recompensará. No amontonéis tesoros en la tierra, donde la polilla y la herrumbre los corroen, y donde los ladrones socavan y los roban. Amontonad en cambio tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni la herrumbre corroen, y donde los ladrones no socavan ni roban, porque donde está tu tesoro, allí estará tu corazón. La lámpara del cuerpo es el ojo. Por eso si tu ojo es sencillo, todo tu cuerpo estará iluminado. Pero si tu ojo es malicioso, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Y si la luz que hay en ti es tinieblas, qué grande será la oscuridad. Nadie puede servir a dos señores, porque o tendrá odio a uno y amor al otro, o prestará su adhesión al primero y menospreciará al segundo. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Por eso os digo, no estéis preocupados por vuestra vida, qué vais a comer, o por vuestro cuerpo, con qué os vais a vestir. ¿Es que no vale más la vida que el alimento, y el cuerpo más que el vestido? Mirad a las aves del cielo, no siembran, ni siegan, ni almacenan en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿Es que no valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Quién de vosotros, por mucho que cavile, puede añadir un solo codo a su estatura? Y sobre el vestir, ¿por qué os preocupáis? Fijaos en los lirios del campo, cómo crecen, no se fatigan ni hilan. Y yo os digo que ni Salomón en toda su gloria pudo vestirse como uno de ellos. Y si a la hierba del campo, que hoy es, y mañana se echa al horno, Dios la viste así, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Así pues, no andéis preocupados diciendo, ¿qué vamos a comer? ¿Qué vamos a beber? ¿Con qué nos vamos a vestir? Por todas esas cosas se afanan los paganos. Bien sabe vuestro Padre Celestial que de todo eso estáis necesitados. Buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas se os añadirán. Por tanto, no os preocupéis por el mañana, porque el mañana traerá su propia preocupación. A cada día le basta su contrariedad. No juzguéis para no ser juzgados, porque con el juicio con que juzguéis se os juzgará, y con la medida con que midáis se os medirá. ¿Por qué te fijas en la mota del ojo de tu hermano, y no reparas en la viga que hay en el tuyo? ¿O cómo vas a decir a tu hermano, deja que saque la mota de tu ojo, cuando tienes una viga en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo, y entonces verás con claridad cómo sacar la mota del ojo de tu hermano. No deis las cosas santas a los perros, ni echéis vuestras perlas a los cerdos, no sea que las pisoteen con sus patas, y al revolverse os despedacen. Pedid, y se os dará. Buscad, y encontraréis. Llamad, y se os abrirá. Porque todo el que pide recibe, y el que busca encuentra, y al que llama se le abrirá. ¿Quién de entre vosotros, si un hijo suyo le pide un pan, le da una piedra? ¿O si le pide un pez, le da una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar a vuestros hijos cosas buenas, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que se lo pidan? Todo lo que queráis que hagan los hombres con vosotros, hacedlo también vosotros con ellos. Esta es la ley y los profetas. Entrad por la puerta angosta, porque amplia es la puerta y ancho el camino que conduce a la perdición,
y son muchos los que entran por ella. Qué angosta es la puerta y estrecho el camino que conduce a la vida, y qué pocos son los que la encuentran. Guardaos bien de los falsos profetas, que se os acercan disfrazados de oveja, pero por dentro son lobos voraces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Es que se recogen uvas de los espinos o higos de las zarzas? Así, todo árbol bueno da frutos buenos, y todo árbol malo da frutos malos. Un árbol bueno no puede producir frutos malos, ni un árbol malo puede producir frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto se corta y se arroja al fuego. Por tanto, por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, ¿no hemos profetizado en tu nombre, y hemos expulsado los demonios en tu nombre, y hemos hecho prodigios en tu nombre? Entonces yo declararé ante ellos, jamás os he conocido, apartaos de mí, los que obráis la iniquidad. Por lo tanto, todo el que oye estas palabras mías y las pone en práctica, es como un hombre prudente que edificó su casa sobre roca. Y cayó la lluvia y llegaron las riadas, y soplaron los vientos. Irrumpieron contra aquella casa, pero no se cayó, porque estaba cimentada sobre roca. Pero todo el que oye estas palabras mías y no las pone en práctica, es como un hombre necio que edificó su casa sobre arena. Y cayó la lluvia y llegaron las riadas, y soplaron los vientos. Se precipitaron contra aquella casa, y se derrumbó, y fue tremenda su ruina. Cuando terminó Jesús estos discursos, las multitudes quedaron admiradas de su enseñanza, porque les enseñaba como quien tiene potestad, y no como los escribas. Al bajar del monte, le seguía una gran multitud. En esto se le acercó un leproso. Se postró ante él y dijo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y extendiendo Jesús la mano, le tocó diciendo, Quiero, queda limpio. Y al instante quedó limpio de la lepra. Entonces le dijo Jesús, Mira, no lo digas a nadie, pero anda, preséntate al sacerdote y lleva la ofrenda que ordenó Moisés, para que les sirva de testimonio. Al entrar en Cafarnaúm, se le acercó un centurión que le rogó, Señor, mi criado yace paralítico en casa con dolores muy fuertes. Jesús le dijo, Yo iré y le curaré. Pero el centurión le respondió, Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero basta que lo digas de palabra y mi criado quedará sano. Pues también yo soy un hombre que se encuentra bajo disciplina y tengo soldados a mis órdenes. Le digo a uno, vete, y va, y a otro, ven, y viene, y a mi siervo, haz esto, y lo hace. Al oírlo, Jesús se admiró y les dijo a los que le seguían, En verdad os digo que en nadie de Israel he encontrado una fe tan grande. Y os digo que muchos de Oriente y Occidente vendrán y se sentarán a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos, mientras que los hijos del reino serán arrojados a las tinieblas de afuera. Allí habrá llanto y rechinar de dientes. Y le dijo Jesús al centurión, Vete y que se haga conforme has creído. y en aquel momento quedó sano el criado. Al llegar Jesús a casa de Pedro, vio a la suegra de éste en cama con fiebre. La tomó de la mano y le desapareció la fiebre. Entonces ella se levantó y se puso a servirle. Al atardecer, le trajeron muchos endemoniados. Expulsó a los espíritus con su palabra y curó a todos los enfermos, para que se cumpliera lo dicho por medio del profeta Isaías. Él tomó nuestras dolencias y cargó con nuestras enfermedades. Al ver Jesús a la multitud que estaba a su alrededor, ordenó marchar a la otra orilla, y se le acercó un escriba. Maestro, te seguiré a donde vayas. Le dijo, Jesús le contestó, Las zorras tienen sus guaridas y los pájaros del cielo sus nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Otro de sus discípulos le dijo, Señor, permíteme ir primero a enterrar a mi padre. Sígueme y deja a los muertos enterrar a sus muertos. Le respondió Jesús. Se subió después a una barca y le siguieron sus discípulos. De repente se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía.
Se le acercaron para despertarle diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Jesús le respondió: ¿Por qué os asustáis, hombres de poca fe? Entonces, puesto en pie, increpó a los vientos y al mar, y sobrevino una gran calma. Los hombres se asombraron y dijeron: ¿Quién es este que hasta los vientos y el mar le obedecen? Al llegar a la orilla opuesta a la región de los Gadarenos, vinieron a su encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros, tan furiosos que nadie podía transitar por aquel camino. Y en esto se pusieron a gritar diciendo: ¿Qué tenemos que ver contigo, hijo de Dios? ¿Has venido aquí antes de tiempo para atormentarnos? Había no lejos de ellos una gran piara de cerdos paciendo. Los demonios le suplicaban. Si nos expulsas, envíanos a la piara de cerdos. Les respondió: Id. Y ellos salieron y entraron en los cerdos. Entonces toda la piara se lanzó corriendo por la pendiente hacia el mar y pereció en el agua. Los porqueros huyeron y al llegar a la ciudad contaron todas estas cosas y lo sucedido a los endemoniados. Así que toda la ciudad vino al encuentro de Jesús y cuando le vieron, le rogaron que se alejara de su región. Subió a una barca, cruzó de nuevo el mar y llegó a su ciudad. Entonces le presentaron a un paralítico tendido en una camilla. Al ver Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico: Ten confianza, hijo. Tus pecados te son perdonados. Entonces algunos escribas dijeron para sus adentros: Este blasfema. Conociendo Jesús sus pensamientos, dijo: ¿Por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? ¿O decir, levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar los pecados. Se dirigió entonces al paralítico: Levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Él se levantó y se fue a su casa. Al ver esto, la gente se atemorizó y glorificó a Dios por haber dado tal potestad a los hombres. Al marchar Jesús de allí vio a un hombre sentado al telonio que se llamaba Mateo y le dijo: Sígueme. Él se levantó y le siguió. Ya en la casa, estando a la mesa, vinieron muchos publicanos y pecadores y se sentaron también con Jesús y sus discípulos. Los fariseos, al ver esto, empezaron a decir a sus discípulos: ¿Por qué vuestro maestro come con publicanos y pecadores? Pero él lo oyó y dijo: No tienen necesidad de médico los sanos, sino los enfermos. Id y aprended qué sentido tiene. Misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Entonces se le acercaron los discípulos de Juan para decirle: ¿Por qué nosotros y los fariseos ayunamos con frecuencia y en cambio tus discípulos no ayunan? Jesús le respondió: ¿Acaso pueden estar de duelo los amigos del esposo, mientras el esposo está con ellos? Ya vendrá el día en que les será arrebatado el esposo. Entonces ya ayunarán. Nadie pone un remiendo de paño nuevo a un vestido viejo, porque lo añadido tira del vestido y se produce un desgarrón peor. Ni se echa vino nuevo en odres viejos, porque entonces los odres revientan y el vino se derrama y los odres se pierden. El vino nuevo lo echan en odres nuevos y así los dos se conservan. Mientras les decía estas cosas, un hombre importante se acercó, se postró ante él y le dijo: Mi hija acaba de morir, pero ven, pon la mano sobre ella y vivirá. Jesús se levantó y le siguió con sus discípulos. En esto una mujer que padecía flujo de sangre hacía 12 años, acercándose por detrás tocó el borde de su manto, porque se decía a sí misma: Con solo tocar su manto me curaré. Jesús se volvió y mirándola le dijo: Ten confianza, hija, tu fe te ha salvado. Y desde ese mismo momento quedó curada la mujer. Cuando llegó Jesús a la casa de aquel hombre y vio a los músicos fúnebres y a la gente alterada, comenzó a decir: Retiraos, la niña no ha muerto, sino que duerme. Pero se reían de él. Y cuando echaron de allí a la gente, entró, la tomó de la mano y la niña se levantó. Y esta noticia corrió por toda aquella comarca. Al marcharse Jesús de allí, le siguieron 2 ciegos diciendo a gritos: Ten piedad de nosotros, hijo de David. Cuando llegó a la casa se le acercaron los ciegos y Jesús les dijo: ¿Creéis que puedo hacer eso? Sí, Señor. Le respondieron. Entonces les tocó los ojos diciendo: Que se haga en vosotros conforme a vuestra fe. Y se le abrieron los ojos. Pero Jesús les ordenó severamente: Mirad que nadie lo sepa. Ellos, en cambio, en cuanto salieron, divulgaron la noticia por toda aquella comarca. Nada más irse, le trajeron un endemoniado mudo.
Después de expulsar al demonio habló el mudo, y la multitud se quedó admirada diciendo: Jamás se ha visto cosa igual en Israel. Pero los fariseos decían: Expulsa a los demonios por el príncipe de los demonios. Jesús recorría todas las ciudades y aldeas enseñando en sus sinagogas, predicando el evangelio del reino y curando todas las enfermedades y dolencias. Al ver a las multitudes, se llenó de compasión por ellas, porque estaban maltratadas y abatidas, como ovejas que no tienen pastor. Entonces les dijo a sus discípulos: La mies es mucha, pero los obreros pocos. Rogad por tanto al Señor de las mies, que envíe obreros a sus mies. Habiendo llamado a sus 12 discípulos, les dio potestad para expulsar a los espíritus impuros y para curar todas las enfermedades y dolencias. Los nombres de los 12 apóstoles son estos: primero Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés; Santiago el de Zebedeo y su hermano Juan; Felipe y Bartolomé; Tomás y Mateo el publicano; Santiago el de Alfeo y Tadeo; Simón el cananeo y Judas Iscariote, el que le entregó. A estos 12 los envió Jesús después de darles estas instrucciones: No vayáis a tierra de gentiles, ni entréis en ciudad de samaritanos, sino id primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Id y predicad: el reino de los cielos está al llegar. Curad a los enfermos, resucitad a los muertos, sanad a los leprosos, expulsad los demonios. Gratuitamente lo recibisteis, dadlo gratuitamente. No llevéis oro, ni plata, ni dinero en vuestras bolsas, ni alforja para el camino, ni 2 túnicas, ni sandalias, ni bastón, porque el que trabaja merece su sustento. En cualquier ciudad o aldea en que entréis, informaos sobre quién hay en ella que sea digno, y quedaos allí hasta que os vayáis. Al entrar en una casa, dadle vuestro saludo. Si la casa fuera digna, venga vuestra paz sobre ella. Pero si no fuera digna, que vuestra paz vuelva a vosotros. Si alguien no os acoge, ni escucha vuestras palabras, al salir de aquella casa o ciudad, sacudíos el polvo de los pies. En verdad os digo que en el día del juicio, la tierra de Sodoma y Gomorra será tratada con menos rigor que esa ciudad. Mirad que yo os envío como ovejas en medio de lobos. Por eso, sed sagaces como las serpientes y sencillos como las palomas. Guardaos de los hombres, porque os entregarán a los tribunales, os azotarán en sus sinagogas, y seréis llevados ante los gobernadores y reyes por causa mía, para que deis testimonio ante ellos y los gentiles. Pero cuando os entreguen no os preocupéis de cómo o qué debéis decir, porque en aquel momento se os comunicará lo que vais a decir. Pues no sois vosotros los que vais a hablar, sino que será el Espíritu de vuestro Padre, quien hable por vosotros. Entonces el hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres para hacerles morir. Y todos os odiarán a causa de mi nombre, pero quien persevere hasta el fin, ese se salvará. Cuando os persigan en una ciudad, huid a otra. En verdad os digo que no acabaréis las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. No está el discípulo por encima del maestro, ni el siervo por encima de su señor. Al discípulo le basta llegar a ser como su maestro, y al siervo como su señor. Si al amo de la casa le han llamado Belzebul, ¿cuánto más a los de su misma casa? No les tengáis miedo, porque nada hay oculto que no vaya a ser descubierto, ni secreto que no llegue a saberse. Lo que os digo en la oscuridad, decidlo a plena luz, y lo que escuchasteis al oído, pregonadlo desde los terrados. No tengáis miedo los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Temed ante todo al que puede hacer perder alma y cuerpo en el infierno. ¿No se vende un par de pajarillos por un as? Pues bien, ni uno solo de ellos caerá en tierra sin que lo permita vuestro Padre. En cuanto a vosotros, hasta los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. Por tanto, no tengáis miedo. Vosotros valéis más que muchos pajarillos. A todo el que me confiese delante de los hombres, también yo le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Pero al que me niegue delante de los hombres, también yo le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. No penséis que he venido a traer la paz a la tierra. No he venido a traer la paz,
sino la espada, porque he venido a enfrentar al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su misma casa. Quien ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí, y quien ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Quien no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. Quien encuentre su vida la perderá, pero quien pierda por mí su vida, la encontrará. Quien a vosotros os recibe, a mí me recibe, y quien me recibe a mí, recibe al que me ha enviado. Quien recibe a un profeta por ser profeta, obtendrá recompensa de profeta, y quien recibe a un justo por ser justo, obtendrá recompensa de justo. Y cualquiera que dé de beber tan solo un vaso de agua fresca a uno de estos pequeños, por el hecho de ser discípulos, en verdad os digo que no quedará sin recompensa. Cuando terminó Jesús de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí para enseñar y predicar en sus ciudades. Entretanto, Juan, que en la cárcel había tenido noticia de las obras de Cristo, envió a preguntarle por mediación de sus discípulos: ¿Eres tú el que va a venir o esperamos a otro? Y Jesús le respondió: Id y anunciadle a Juan lo que estáis viendo y oyendo. Los ciegos ven y los cojos andan, los leprosos quedan limpios y los sordos oyen. Los muertos resucitan, y a los pobres se les anuncia el Evangelio. Y bienaventurado el que no se escandalice de mí. Cuando ellos se fueron, Jesús se puso a hablar de Juan a la multitud. ¿Qué salisteis a ver en el desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Entonces, ¿qué salisteis a ver? ¿A un hombre vestido con finos ropajes? Daos cuenta de que los que llevan finos ropajes se encuentran en los palacios reales. Entonces, ¿qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os lo aseguro, y más que un profeta. Este es de quien está escrito: mira que yo envío a mi mensajero delante de ti, para que vaya preparándote el camino. En verdad os digo que no ha surgido entre los nacidos de mujer nadie mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos padece violencia, y los esforzados lo conquistan, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis comprenderlo, él es Elías, el que va a venir. El que tenga oídos, que oiga. ¿Con quién voy a comparar esta generación? Se parece a unos niños que se sientan en las plazas y les reprochan a sus compañeros: hemos tocado para vosotros la flauta y no habéis bailado. Hemos cantado lamentaciones y no habéis hecho duelo. Porque ha venido Juan que no bebe ni come, y dicen: tiene un demonio. Ha venido el Hijo del Hombre que come y bebe, y dicen: mirad, un hombre comilón y bebedor, amigo de publicanos y pecadores. Pero la sabiduría queda acreditada por sus propias obras. Entonces se puso a reprochar a las ciudades donde se habían realizado la mayoría de sus milagros, porque no se habían convertido. ¡Ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Betsaida! Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran realizado los milagros que se han obrado en vosotras, hace tiempo que habrían hecho penitencia en saco y ceniza. Sin embargo os digo que en el día del juicio, Tiro y Sidón serán tratadas con menos rigor que vosotras. Y tú, Cafarnaún, ¿acaso serás exaltada hasta el cielo? Hasta los infiernos vas a descender, porque si en Sodoma hubieran sido realizados los milagros que se han obrado en ti, perduraría hasta hoy. En verdad os digo que en el día del juicio, la tierra de Sodoma será tratada con menos rigor que tú. En aquella ocasión, Jesús declaró: Yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a los sabios y prudentes, y las has revelado a los pequeños. Sí, Padre, porque así te ha parecido bien. Todo me lo ha entregado mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Ni nadie conoce al Padre, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo quiera revelarlo. Venid a mí todos los fatigados y agobiados, y yo os aliviaré. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón,
y encontraréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es suave y mi carga es ligera. En aquel tiempo pasaba Jesús un sábado por entre unos sembrados. Sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar unas espigas y a comer. Los fariseos al verlo le dijeron: Mira, tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer el sábado. Pero él les respondió: ¿No habéis leído lo que hizo David y los que le acompañaban cuando tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no les era lícito comer ni a él ni a los que le acompañaban, sino solo a los sacerdotes? ¿Y no habéis leído en la ley que los sábados los sacerdotes en el templo quebrantan el descanso y no pecan? Os digo que aquí está el que es mayor que el templo. Si hubierais entendido qué sentido tiene, misericordia quiero, y no sacrificio, no habríais condenado a los inocentes. Porque el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Cuando salió de allí entró en su sinagoga, donde había un hombre que tenía una mano seca, y le interrogaban para acusarle. ¿Es lícito curar en sábado? Él le respondió: ¿Quién de vosotros, si tiene una oveja y el sábado se le cae dentro de un hoyo, no la agarra y la saca? Pues cuánto más vale un hombre que una oveja. Por tanto, es lícito hacer el bien en sábado. Entonces le dijo al hombre: extiende tu mano. Y la extendió y quedó sana como la otra. Al salir, los fariseos se pusieron de acuerdo contra él para ver cómo perderle. Jesús, sabiéndolo, se alejó de allí, y le siguieron muchos, y los curó a todos. Y les ordenó que no le descubriesen, para que se cumpliera lo dicho por medio del profeta Isaías: Aquí está mi siervo a quien elegí, mi amado, en quien se complace mi alma. Pondré mi espíritu sobre él, y anunciará la justicia a las naciones. No disputará ni gritará, nadie oirá su voz en las plazas. No quebrará la caña cascada, ni apagará la mecha humeante, hasta que haga triunfar la justicia, y en su nombre pondrán su esperanza las naciones. Entonces le trajeron un endemoniado ciego y mudo, y lo curó de manera que el mudo hablaba y veía, y toda la multitud se asombraba y decía: ¿No será este el hijo de David? Pero los fariseos al oírlo dijeron: Este no expulsa a los demonios, sino por Belcebul, el príncipe de los demonios. Jesús, que conocía sus pensamientos, le replicó: Todo reino dividido contra sí mismo queda desolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no se sostendrá. Si Satanás expulsa a Satanás, está dividido contra sí mismo. ¿Cómo entonces se sostendrá su reino? Y si yo expulso los demonios por Belcebul, vuestros hijos, ¿por quién los expulsan? Por eso, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo expulso los demonios por el Espíritu de Dios, es que el reino de Dios ha llegado a vosotros. ¿Cómo puede alguien entrar en la casa de uno que es fuerte y arrebatarle sus bienes si antes no ata al que es fuerte? Solo entonces podrá arrebatarle su casa. El que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo, desparrama. Por lo tanto os digo que todo pecado o blasfemia se les perdonará a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada. A cualquiera que diga una palabra contra el Hijo del Hombre se le perdonará, pero al que hable contra el Espíritu Santo no se le perdonará, ni en este mundo, ni en el venidero. O hacéis bueno el árbol, y bueno su fruto, o hacéis malo el árbol, y malo su fruto. Porque por el fruto se conoce al árbol. Raza de víboras, ¿cómo podéis decir cosas buenas siendo malos? Pues de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno saca del buen tesoro cosas buenas, pero el hombre malo saca del tesoro malo cosas malas. Os digo que de toda palabra vana que hablen los hombres, darán cuenta en el día del juicio. Por tus palabras, pues, serás justificado, y por tus palabras serás condenado. Entonces algunos escribas y fariseos se dirigieron a él. Maestro, queremos ver de ti una señal. Él les respondió: Esta generación perversa y adúltera pide una señal, pero no se le dará otra señal que la del profeta Jonás. Igual que estuvo Jonás en el vientre de la ballena 3 días y 3 noches,
Así estará el Hijo del Hombre en las entrañas de la tierra, 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán contra esta generación en el juicio y la condenarán, porque se convirtieron ante la predicación de Jonás, y daos cuenta de que aquí hay algo más que Jonás. La reina del sur se levantará contra esta generación en el juicio y la condenará, porque vino de los confines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y daos cuenta de que aquí hay algo más que Salomón. Cuando el espíritu impuro ha salido de un hombre, vaga por lugares áridos en busca de descanso, pero no lo encuentra. Entonces dice: volveré a mi casa, de donde salí. Y al llegar la encuentra desocupada, bien barrida y en orden. Entonces va, toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrando se instalan allí, con lo que la situación final de aquel hombre resulta peor que la primera. Lo mismo le ocurrirá a esta generación perversa. Aún estaba él hablando a las multitudes cuando su madre y sus hermanos se hallaban fuera intentando hablar con él. Alguien le dijo entonces: Mira, tu madre y tus hermanos están ahí fuera intentando hablar contigo. Pero él respondió al que se lo decía: ¿Quién es mi madre? ¿Y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo: Estos son mi madre y mis hermanos. Porque todo el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, y mi hermana, y mi madre. Aquel día salió Jesús de casa y se sentó a la orilla del mar. Se reunió en torno a él una multitud tan grande que tuvo que subir a sentarse en una barca, mientras toda la multitud permanecía en la playa. Y se puso a hablarles muchas cosas con parábolas. Salió el sembrador a sembrar. Y al echar la semilla, parte cayó junto al camino, y vinieron los pájaros y se la comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, por no ser hondo el suelo. Pero al salir el sol se agostó y se secó porque no tenía raíz. Otra parte cayó entre espinos, crecieron los espinos y la ahogaron. Otra, en cambio, cayó en buena tierra y comenzó a dar fruto. Una parte el 100, otra el 60 y otra el 30. El que tenga oídos, que oiga. Los discípulos se acercaron a decirle: ¿Por qué les hablas con parábolas? Él les respondió: A vosotros se os ha concedido el conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no se les ha concedido, porque al que tiene se le dará y tendrá en abundancia, pero al que no tiene, incluso lo que tiene se le quitará. Por eso les hablo con parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden. Y se cumple en ellos la profecía de Isaías que dice: Con el oído oiréis, pero no entenderéis. Con la vista miraréis, pero no veréis. Porque se ha embotado el corazón de este pueblo. Han hecho duros sus oídos y han cerrado sus ojos. No sea que vean con los ojos y oigan con los oídos, y entiendan con el corazón y se conviertan, y yo los sane. Bienaventurados en cambio vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos porque oyen. Porque en verdad os digo que muchos profetas y justos ansiaron ver lo que estáis viendo y no lo vieron, y oír lo que estáis oyendo y no lo oyeron. Escuchad pues vosotros la parábola del sembrador. A todo el que oye la palabra del reino y no entiende, viene el maligno y arrebata lo sembrado en su corazón. Esto es lo sembrado junto al camino. Lo sembrado sobre terreno pedregoso es el que oye la palabra y al momento la recibe con alegría, pero no tiene en sí raíz, sino que es inconstante, y al venir una tribulación o persecución por causa de la palabra, enseguida tropieza y cae. Lo sembrado entre espinos es el que oye la palabra. Pero las preocupaciones de este mundo y la seducción de las riquezas ahogan la palabra y queda estéril. Y lo sembrado en buena tierra es el que oye la palabra y la entiende, y fructifica y produce el 100, o el 60, o el 30. Les propuso otra parábola. El reino de los cielos es como un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo, sembró cizaña en medio del trigo y se fue. Cuando brotó la hierba y echó espiga, entonces apareció también la cizaña. Los siervos del amo de la casa fueron a decirle: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo?
¿Cómo es que tiene cizaña? Él les dijo: algún enemigo lo habrá hecho. Le respondieron los siervos: ¿quieres que vayamos a arrancarla? Pero él les respondió: no, no vaya a ser que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad que crezcan juntos hasta la siega. Y al tiempo de la siega les diré a los segadores: arrancad primero la cizaña y atadla en gavillas para quemarla. El trigo, en cambio, almacenadlo en mi granero. Les propuso otra parábola. El reino de los cielos es como un grano de mostaza que tomó un hombre y lo sembró en su campo. Es sin duda la más pequeña de todas las semillas. Pero cuando ha crecido, es la mayor de las hortalizas y llega a hacerse como un árbol, hasta el punto de que los pájaros del cielo acuden a anidar en sus ramas. Les dijo otra parábola. El reino de los cielos es como la levadura que tomó una mujer y la mezcló con 3 medidas de harina, hasta que fermentó todo. Todas estas cosas habló Jesús a las multitudes con parábolas, y no les solía hablar nada sin parábolas, para que se cumpliese lo dicho por medio del profeta: abriré mi boca con parábolas, proclamaré las cosas que estaban ocultas desde la creación del mundo. Entonces, después de despedir a las multitudes, entró en la casa, y se acercaron sus discípulos y le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Él les respondió: el que siembra la semilla buena es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino. La cizaña son los hijos del maligno. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del mundo. Los segadores son los ángeles. Del mismo modo que se reúne la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles, y apartarán de su reino a todos los que causan escándalo y obran la maldad, y los arrojarán en el horno del fuego. Allí habrá llanto y rechinar de dientes. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. Quien tenga oídos, que oiga. El reino de los cielos es como un tesoro escondido en el campo, que al encontrarlo un hombre lo oculta, y en su alegría va y vende todo cuanto tiene y compra aquel campo. Asimismo, el reino de los cielos es como un comerciante que busca perlas finas, y cuando encuentra una perla de gran valor, va y vende todo cuanto tiene y la compra. Asimismo, el reino de los cielos es como una red barredera que se echa en el mar y recoge toda clase de cosas. Y cuando está llena, la arrastran a la orilla, y se sientan para echar lo bueno en cestos y lo malo tirarlo fuera. Así será el fin del mundo. Saldrán los ángeles y separarán a los malos de entre los justos, y los arrojarán al horno del fuego. Allí habrá llanto y rechinar de dientes. ¿Habéis entendido todo esto? Sí, le respondieron. Él les dijo: por eso, todo escriba instruido en el reino de los cielos es como un hombre, amo de su casa, que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas antiguas. Cuando terminó Jesús estas parábolas, se marchó de allí, y al llegar a su ciudad se puso a enseñarles en su sinagoga, de manera que se quedaban admirados y decían: ¿de dónde le viene a éste esa sabiduría y esos poderes? ¿No es este el hijo del artesano? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿Y sus hermanas? ¿No viven todas entre nosotros? Pues ¿de dónde le viene todo esto? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo: no hay profeta que no sea menospreciado en su tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros por su incredulidad. En aquel entonces oyó el tetrarca Herodes la fama de Jesús, y les dijo a sus cortesanos: este es Juan el Bautista, que ha resucitado de entre los muertos, y por eso actúan en él esos poderes. Herodes, en efecto, había apresado a Juan, lo había encadenado y lo había metido en la cárcel a causa de Herodías, la mujer de su hermano Filipo, porque Juan le decía: no te es lícito tenerla. Y aunque quería matarlo, tenía miedo del pueblo, porque lo consideraban un profeta. El día del cumpleaños de Herodes salió a bailar la hija de Herodías, y le gustó tanto a Herodes que juró darle cualquier cosa que pidiese. Ella, instigada por su madre, dijo: dame aquí, en esta bandeja, la cabeza de Juan el Bautista. El rey se entristeció, pero por el juramento y por los comensales ordenó dársela y mandó decapitar a Juan en la cárcel.
Trajeron su cabeza en la bandeja y se la dieron a la muchacha, que la entregó a su madre. Acudieron luego sus discípulos, tomaron el cuerpo muerto, lo enterraron y fueron a dar la noticia a Jesús. Al oírlo Jesús se alejó de allí en una barca hacia un lugar apartado, él solo. Cuando la gente se enteró, le siguió a pie desde las ciudades. Al desembarcar, vio una gran muchedumbre y se llenó de compasión por ella, y curó a los enfermos. Al atardecer, se acercaron sus discípulos y le dijeron: Este es un lugar apartado, y ya ha pasado la hora. Despide a la gente para que vayan a las aldeas a comprarse alimentos. Pero Jesús les dijo: No hace falta que se vayan. Dadles vosotros de comer. Ellos le respondieron: Aquí no tenemos más que 5 panes y 2 peces. Él les dijo: Traédmelos aquí. Entonces mandó a la gente que se acomodara en la hierba. Tomó los 5 panes y los 2 peces, levantó los ojos al cielo, pronunció la bendición, partió los panes y los dio a los discípulos, y los discípulos a la gente. Comieron todos hasta que quedaron satisfechos, y de los trozos que sobraron, recogieron 12 cestos llenos. Los que comieron eran unos 5.000 hombres, sin contar mujeres y niños. Y enseguida Jesús mandó a los discípulos que subieran a la barca y que se adelantaran a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Y después de despedirla, subió al monte a orar a solas. Cuando se hizo de noche, seguía él solo allí. Mientras tanto, la barca ya se había alejado de tierra muchos estadios, sacudida por las olas, porque el viento le era contrario. En la 4ª vigilia de la noche, vino hacia ellos caminando sobre el mar. Cuando le vieron los discípulos andando sobre el mar, se asustaron y dijeron: ¡Es un fantasma! Y llenos de miedo empezaron a gritar. Pero al instante Jesús les habló: Tened confianza. Soy yo. No tengáis miedo. Entonces Pedro le respondió: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Ven. Le dijo él. Y Pedro se bajó de la barca y comenzó a andar sobre las aguas en dirección a Jesús. Pero al ver que el viento era muy fuerte, se atemorizó y al empezar a hundirse, se puso a gritar: Señor, sálvame. Al instante Jesús alargó la mano, lo sujetó y le dijo: Hombre de poca fe, ¿por qué has dudado? Y cuando subieron a la barca, se calmó el viento. Los que estaban en la barca le adoraron diciendo: Verdaderamente eres hijo de Dios. Acabaron la travesía y llegaron a tierra, a la altura de Genesaret. Al reconocerlo, los hombres de aquel lugar mandaron aviso a toda la comarca y le trajeron a todos los que se sentían mal y le suplicaban poder tocar, aunque solo fuera el borde de su manto. Y todos los que lo tocaron quedaron sanos. Por entonces, unos fariseos y escribas de Jerusalén se acercaron a Jesús y le dijeron: ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de nuestros mayores? Pues cuando comen pan, no se lavan las manos. Él les respondió: ¿Y por qué vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios dijo: Honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a su padre o a su madre, que sea castigado con la muerte. Vosotros, en cambio, decís que si alguien le dice a su padre o a su madre que sea declarada ofrenda cualquier cosa que puedas recibir de mí, ese ya no tiene obligación de honrar a su padre. Así, habéis anulado la palabra de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está muy lejos de mí. Inútilmente me dan culto, mientras enseñan doctrinas que son preceptos humanos. Y después de llamar a la multitud les dijo: Escuchad y entendedlo bien. Lo que entra por la boca no hace impuro al hombre, sino lo que sale de la boca. Eso sí hace impuro al hombre. Entonces se acercaron los discípulos a decirle: ¿Sabes que los fariseos se han escandalizado al oír tus palabras? Pero él le respondió: Toda planta que no plantó mi Padre Celestial será arrancada. Dejadlos, son ciegos, guías de ciegos. Y si un ciego guía a otro ciego, los dos caerán en el hoyo. Pedro entonces tomó la palabra y le dijo: Explícanos esa parábola. Él respondió: También vosotros sois todavía incapaces de entender. ¿No sabéis que todo lo que entra por la boca pasa al vientre y luego se echa en la cloaca? Por el contrario, lo que sale de la boca procede del corazón, y eso es lo que hace impuro al hombre. Porque del corazón proceden los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los robos, los falsos testimonios y las blasfemias. Estas cosas son las que hacen al hombre impuro.
pero comer sin lavarse las manos no hace impuro al hombre. Después que Jesús salió de allí, se retiró a la región de Tiro y Sidón. En esto, una mujer cananea venida de aquellos contornos se puso a gritar: Señor, hijo de David, apiádate de mí. Mi hija está poseída cruelmente por el demonio. Pero él no le respondió palabras. Entonces se le acercaron sus discípulos para rogarle. Atiéndela y que se vaya, porque viene gritando detrás de nosotros. Él respondió: No he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ella, no obstante, se acercó y se postró ante él diciendo: Señor, ayúdame. Él le respondió: No está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perrillos. Pero ella dijo: Es verdad, Señor, pero también los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces Jesús le respondió: Mujer, qué grande es tu fe, que sea como tú quieres. Y su hija quedó sana en aquel instante. Y cuando Jesús se marchó de aquel lugar, vino junto al mar de Galilea, subió al monte y se sentó allí. Acudió a él mucha gente que traía consigo cojos, ciegos, lisiados, mudos y otros muchos enfermos, y los pusieron a sus pies. Y él los curó de tal modo que se maravillaba la multitud viendo hablar a los mudos y restablecerse a los lisiados, andar a los cojos y ver a los ciegos. Y glorificaban al Dios de Israel. Jesús llamó a sus discípulos y dijo: Me da mucha pena la muchedumbre, porque llevan ya 3 días conmigo y no tienen qué comer. Y no quiero despedirlos en ayunas, no vaya a ser que desfallezcan en el camino. Pero le decían los discípulos: ¿De dónde vamos a sacar en un desierto panes suficientes para alimentar a tan gran muchedumbre? Jesús les dijo: ¿Cuántos panes tenéis? 7 y unos pocos pececillos. Respondieron ellos. Entonces ordenó a la multitud que se acomodase en el suelo. Tomó los 7 panes y los peces, y después de dar gracias los partió y los fue dando a los discípulos, y los discípulos a la multitud. Y comieron todos, y quedaron satisfechos. Con los trozos sobrantes recogieron 7 puertas llenas. Los que comieron eran 4.000 hombres, sin contar mujeres y niños. Después de despedir a la muchedumbre, subió a la barca y se fue a los confines de Magadán.